Él lo denomina a los patriotas, o se lo dirige a los patriotas, pero está dedicado a la memoria de Sudan Ranjan, Atankin Sahus y a Musa Fafpur. Y es de Prabha Ranjan Sarkar. Esta memoria no viene incluida en el libro de Prout en pocas palabras, el volumen 1 de la parte 4, de la primera edición. Y está hecho en Calcuta en 1960. Y él comienza así. Existen numerosos puntos de vista divergentes respecto a la exacta interpretación del término nación. Algunos opinan que los habitantes de un determinado estado forman una nación. Incluso tomando los términos estado y país como sinónimos, no termina la controversia sobre nación. Algunas personas sostienen que la estructura de una nación depende del idioma. Otros opinan que la fundación de una nación depende de uno o más factores entre los siguientes: modales y costumbres, forma de vida similar, tradiciones similares, similitud racial, similitud religiosa, etc. Pero la experiencia práctica no indica que estos factores sean especialmente importantes. Baba pregunta, ¿cómo se forma una nación? Pone el ejemplo de India. Hindúes, pakistaníes y birmanos fueron una vez la población indígena de la misma unidad política, el país de India. Pero fallaron al constituir una nación. La similitud lingüística no es un factor esencial para la formación de una nación. Si lo hubiera sido, la gente de habla inglesa de América no habría formado una nación americana separada en cooperación con la gente de habla francesa y española, fuera del Imperio Británico. Si el idioma fuera la única base para formar una nación, Suiza se habría dividido en 3 o 4 partes. La gente de habla alemana habría querido fusionar su área en Alemania, separándose de Suiza. Y habrían sentido orgullosos de presentarse como miembros de la nación alemana. Similarmente, la gente de habla francesa e italiana habría querido anexionar sus áreas a Francia e Italia. Pero esto no sucedió. Los suizos son una nación con 4 idiomas oficiales: alemán, francés, italiano y romanche. Igualmente, la gente de Bélgica, que habla francés, prefiere verse como una nación belga y no como una nación francesa. ¿Se dan cuenta? Solo recientemente, la gente de Bengala Occidental expresó su deseo de resistir en India como ciudadanos hindúes, y la gente de Bengala Oriental apoyó a Pakistán y se declaró como pakistaní, aunque ambos hablan el mismo idioma bengalí. No exigieron un bengalistán independiente en base al idioma bengalí. No. Ni siquiera les gustaba presentarse como ciudadanos bengalíes. La gente común no le dio ninguna importancia a la fórmula de Suharbardi Sarat Bose del Bengalistán, es decir, Bengal Socialista Unido. Bien, hay poca diferencia entre las personas de habla hispana y portuguesa respecto a sus modales y costumbres. En cuanto al idioma, hay muy poca diferencia entre el español y el portugués. Las maneras y costumbres en casi todos los países de Europa Occidental son prácticamente las mismas. Aún así, no son una sola nación. En el pasado, para salvar el prestigio de sus respectivas naciones, libraron muchas batallas sangrientas entre ellos. Por otro lado, la gente de habla galesa se enorgullece de llamarse británica, aunque su lenguaje, modales y costumbres son bastante diferentes. El modo de vida en toda Europa es casi el mismo, y encontramos lo mismo en todo el sur de Asia, incluyendo India y Pakistán. Pero nadie podría formar una nación compacta
sobre la base de ese factor. ¿Se dan cuenta cómo va analizando? Las distintas opiniones que se tienen sobre el concepto de nación. Y ya vemos que no se puede apoyar simplemente en el idioma, ni en las costumbres. Los habitantes de Bengala tienen una tradición idéntica, también la gente del Punjab. No hay diferencia de tradición entre los judíos y los musulmanes de Asia, ni siquiera los bengalíes, ni punjabis, ni judíos y musulmanes de Arabia juntos podrían formar una nación. Más bien, ha sido derramada mucha sangre en base a la religión. Bien, quito aquí. Si la religión hubiera sido la única base para formar una nación, no habría más de 6 o 7 naciones en el mundo. La mayor parte de Europa, en general, habría sido dividida en 2 naciones, católicos y protestantes. Pero esto no ha sucedido. No hay diferencia racial entre los habitantes de la península ibérica, ni entre los escandinavos, con todo están divididos en naciones diferentes. Los lazos de sangre no los ha unido. Por tanto, el esfuerzo de establecer una nación sobre la base de la raza o la sangre no siempre será efectivo. Entonces, ¿cómo se forma una nación? En realidad, un tipo de sentimiento creado, sea directa o indirectamente, sobre la base de uno o más factores como país, idioma, religión, etc., juega un papel vital en la formación de una nación. Los factores en sí mismos son prácticamente insignificantes. Es el sentimiento y nada más lo que crea una nación. El sentimiento. Veamos si hubo tal sentimiento en algún tiempo en India. Es decir, veamos si alguna vez hubo algo en India que pudiera llamarse una nación. Las naciones aria y no aria. En tiempos antiguos, cuando los arios llegaron a India, no existía un orden social compacto en la tierra de India. La población de India consistía en pequeñas o grandes tribus de origen austriaco, dravidiano y mongol. Una raza absolutamente distinta. Arios caucásicos, arios mediterráneos de Caucasia. Llegó a India. Ellos trajeron el estilo de vida védico y el lenguaje, y la administración védica, el orden social y los métodos de guerra. Empezaron a usar la palabra despectiva anarya, que significa no ario, para la gente aborigen de India. Poco a poco, India fue dividida en 2 estructuras mentales claramente diferentes. Una era el sentimiento nacido de la vanidad de los arios victoriosos, y el otro era el sentimiento creado por el complejo de inferioridad de los no arios vencidos. Por tanto, se formaron 2 naciones en India, la aria y la no aria. Pasaron los años. Como resultado del contacto con los no arios, el lenguaje védico de los arios experimentó un cambio. Llegaron a existir diferentes lenguajes regionales. Todos los esfuerzos para evitar las relaciones de sangre entre los arios y los no arios fueron inútiles. Se produjo una mezcla racial entre los arios y los no arios. Gradualmente, los no arios fueron aceptados como shudras, el cuarto grupo de la sociedad aria, y como resultado de esta mezcla social, tanto el sentimiento ario como el no ario perdieron sus respectivas especialidades. Estas 2 naciones murieron con el debilitamiento de los 2 sentimientos que habían causado la formación de las naciones aria y no aria. En otras palabras, India volvió a quedarse sin nación. Las naciones budista y brahmánica. En esta era sin nación, o era del caos, surgió en India la agitación budista. De nuevo, una sección de la gente se unió con un sentimiento común, el sentimiento budista. Formaron una nueva nación. Al principio, los no budistas estaban desunidos,
y por consiguiente no podían formar una nación. Pero cuando los budistas, henchidos de fuerza y poder, empezaron a ser injustos con los no budistas con ayuda de las autoridades gobernantes, creció un sentimiento antibudista entre los no budistas, tal como previamente había sucedido con el sentimiento anti-ario entre los no arios como reacción a la opresión de los arios. Así, hacia el final del periodo budista se encontraban en India dos naciones, rudimentariamente hablando, una basada en el sentimiento budista y la otra en el sentimiento antibudista. La muerte de la nación budista se debió, por una parte, a la caída de los bhikshus, los monjes budistas, el estado desordenado de las cosas en organizaciones y monasterios, la falta de apoyo del gobierno y, sobre todo, la falta de académicos de renombre entre los budistas. Y por otra parte, por el apoyo de las autoridades gobernantes hacia los no budistas. Y la aparición del gran erudito y lógico Sankaracharya. Estos factores provocaron no solo la derrota de los budistas, sino también la disensión dentro de la comunidad budista. El nuevo sentimiento conocido como religión sanatani o brahmánica, que surgió con la cooperación de Sankaracharya y el patrocinio de varios reyes no budistas, basada en sentimientos antibudistas. Y la otra, en el sentimiento antibudista. La muerte de la nación budista se debió a estas causas que hemos dado, y una vez más, por esto, después de la muerte de la nación budista, la nación brahmánica no pudo durar mucho. Las naciones musulmana e hindú. Ahora aquí, a ver un momento. Continuamos. En la era post-védica, cuando murieron tanto la nación aria como la no aria, no hubo ninguna invasión extranjera. Dentro del país sucedió la revolución budista. Si hubiera tenido lugar una invasión extranjera, India sin nación habría sido fácilmente conquistada por los invasores. Pero como tendría mala suerte, cuando India quedó sin nación por segunda vez después de la desaparición de las naciones budista y brahmánica, no hubo revolución interna. En cambio, hubo una invasión musulmana desde el exterior. Los musulmanes fueron capaces de conquistar India solo cuando el budismo desapareció completamente y poco después murió también la nación brahmánica. No pudieron conquistar India, antes de eso tuvieron que esperar mucho tiempo después de la invasión de Sind. Aunque la nación brahmánica también se había separado en el sur de India, las naciones pequeñas recién formadas no eran débiles y por eso fueron capaces de resistir la invasión musulmana en esa parte de India. Después de la ocupación musulmana, surgió una nueva nación musulmana. Los musulmanes tenían su propio idioma, anteriormente turco y posteriormente persa. Modales y costumbres, vestimenta, peculiaridad racial, modo de vida y religión. Y en base a estos factores se desarrolló un sentimiento. Su sentimiento era el de gobernar a la gente. No sirve de nada negar el hecho de que la nación musulmana victoriosa desempeñó un rol opresor y cometió mucha injusticia con los habitantes de India. Igual que hizo la aria a la no aria, la nación brahmánica a la budista y la budista a la no budista. La opresión y la injusticia cometidas por los musulmanes hicieron que los no musulmanes se unieran otra vez. En ellos creció un sentimiento antimusulmán. De este modo se formaron dos naciones. El sentimiento musulmán victorioso, basado en el idioma persa, creó una nación, mientras que el sentimiento hindú,
basado en el idioma sánscrito, creó otra. Estas dos naciones coexistieron juntas en India durante mucho tiempo. El sentimiento con el que había empezado la nación musulmana era totalmente nuevo, pero los hindúes o no musulmanes no tenían un sentimiento igual de fuerte y por tanto tuvieron que construir un fuerte sentimiento antimusulmán. Así como los líderes de la nación brahmánica tuvieron que usar el sentimiento antibudista como su única capital, los líderes de la nación hindú hicieron del sentimiento antimusulmán su capital. Los hindúes comenzaron a hacer lo opuesto de lo que harían los musulmanes. Al ofrecer oraciones, los musulmanes no usarían su cachá. Por lo tanto, los hindúes lo usarían. Reses y aves eran la comida favorita de los musulmanes, pues no sería el alimento de los hindúes. Los musulmanes rezaban de cara al oeste, entonces se prohibió hacer esto a los hindúes. Hubieron muchas cosas así. No puedo decir que este tipo de cosas de qué hacer y qué no fueran perjudiciales para los hindúes. Mediante estas directivas sociales, se formó un fuerte sentimiento antimusulmán en los hindúes. Como resultado, se formó una nación hindú. ¿Ven ustedes? Otra vez apoyado en un sentimiento. El sentimiento es el motor que puede crear una nación. De lo contrario, habría sido imposible para los no musulmanes de la época mantener su existencia independiente. Como hemos visto en el caso de los arios y los no arios, dos naciones que viven juntas no pueden mantener su sentimiento independiente durante mucho tiempo. Lo mismo se aplica al caso de las naciones hindú y musulmana. El idioma persa de los musulmanes era completamente extranjero, mientras que el lenguaje prákrita de los hindúes nació en el suelo de India. Por consiguiente, los musulmanes de la capital, en la zona de Delhi y sus alrededores, desarrollaron el lenguaje urdu, una combinación del punjabi oriental o haryanavi del idioma prákrita, o hindi occidental con el persa. A causa de esto, se debilitó el sentimiento nacional de los musulmanes. Tuvieron que hacer un ajuste con los hindúes. Innumerables palabras persas encontraron lugar en otras lenguas de los hindúes, resultando en el desarrollo del bengalí, el maethili, asamés, bhojpuri, gujarati, punjabi y otros lenguajes que son comunes de hindúes y musulmanes. Los estudiantes musulmanes empezaron a aprender sánscrito para conocer bien la India. Los hindúes comenzaron a aprender urdu y persa. Los hindúes empezaron a usar vestimenta musulmana, mientras que los musulmanes usaron vestimenta hindú. Los musulmanes comenzaron a usar títulos hindúes como Chaudhuri, Mandal, etc., mientras que los hindúes comenzaron a utilizar títulos musulmanes como Mulik, Khan, Sarkar, Mazumdar. Los hindúes ofrecieron una mezcla de plátano, azúcar y leche que se llama srimi en el Dagar del Pir Saheb, un lugar sagrado de adoración para los musulmanes. El Satyanarayana, un dios célebre de los hindúes, se convirtió en el Satyapir, un santo venerado por los musulmanes. Ven ustedes cómo se fue produciendo una fusión. La relación anterior de los musulmanes victoriosos con los hindúes vencidos dejó de existir. Hindúes y los musulmanes empezaron a tratarse como hermanos y hermanas. El sentimiento musulmán de los musulmanes se debilitó más allá de lo esperado. Con la desaparición de ambos sentimientos, murieron las naciones hindú y musulmana. India se quedó sin nación por tercera vez. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Bajo tales circunstancias, los marathas, Rajputs y Sikhs declararon su independencia. Para ellos también fueron la creación del sentimiento antimusulmán. Así que cuando fue establecida la fraternidad hindú-musulmana, el sentimiento Maharashtra
Rajput o Sikh no pudo durar mucho. A falta de un sentimiento, la India se dividió. La nación de India. Cuando India se quedó sin nación por segunda vez, los musulmanes invadieron el país. Y cuando India se quedó sin nación por tercera vez, empezó la incursión británica en la India. Los británicos conquistaron a la India sin nación con mucha facilidad. Sin duda, los musulmanes conquistaron India, pero la consideraron como su patria. Nadie diría que ellos solamente la explotaron como extranjeros, pero el caso de los británicos fue diferente. Vinieron a la India no para establecerse, sino para ganar dinero. Después de conquistar India, iniciaron su maquinaria de explotación a pleno rendimiento y formaron un gobierno fuerte para facilitar la explotación. Formaron una sociedad que supiera inglés para echar a andar el gobierno sin problemas. La maquinaria de explotación de los británicos abrió los ojos de todas las clases de los hindúes. India entera se unió con la base de un sentimiento de explotación anti-británico. Esta fue la primera vez que India entera había formado una nación. Ven ustedes, surgió ese sentimiento colectivo y eso dio pie a lo que realmente sería después una nación. El habla inglesa sirvió de enlace unificador en India. El inglés ya no era solo el idioma de los británicos, se había convertido en la lengua franca de India, multilingüe. Una nación hindú se desarrolló como resultado de los británicos, aunque no tenían la intención. India, que se había dividido en cientos de partes, se unió en forma de país o nación, lo que nunca había ocurrido en el pasado. India, que tenía innumerables lenguas, escrituras, castas, razas, modales, costumbres, dietas, vestimentas, etc., no tenía historia propia. Desde tiempos inmemoriales, India se había dividido en muchos reinos. Cada uno tenía su propia historia. Ni los Pándavas, ni Ashoka, ni Kanishka, ni Samudragupta pudieron formar un gobierno único en toda India. Pero los británicos lo hicieron. El pueblo hindú aprendió una lección práctica del espíritu nacional de los británicos, y el nacionalismo también creció en ellos. Comenzó la lucha de la nación india por la independencia contra la nación extranjera británica. La lucha de la India por la independencia. En esta lucha por la independencia, los líderes hindúes cometieron un error. Deberían haberse involucrado en una lucha económica en vez de comenzar un movimiento político. Ese fue el error. Hacer la democracia política en lugar de la democracia económica. Los británicos aprovecharon este error de los líderes hindúes. Tuvieron la oportunidad de dividir la India en dos partes. Inculcaron en los musulmanes la idea de que los hindúes conformaban la mayoría y que, por tanto, si los británicos abandonaban India, el gobierno iría naturalmente a manos de los hindúes y los musulmanes de la India entera permanecerían como sus súbditos. Esta política astuta obtuvo buenos resultados. Creció una hindufobia entre los musulmanes. Los líderes musulmanes empezaron a propagar esta hindufobia en el tope de sus voces. Y como resultado de esto, crearon un sentimiento anti-hindú a partir de su hindufobia. Nuevamente nació en India una nación musulmana en este siglo XX, en aquel siglo XX. Dirigidos por esta hindufobia, exigieron una patria separada para la nación musulmana. No fue posible para los hindúes resistir la demanda de una patria separada, porque en ese momento no se había formado en India ninguna nación que pudiera llamarse nación hindú. La razón de esto es bastante simple. Debido a la fuerza numérica de los hindúes en India, no existía fobia musulmana entre los hindúes, y a falta de ese sentimiento antimusulmán, ninguna nación hindú pudo formarse de nuevo.
En Punjab y Bengala, donde los musulmanes formaban mayoría, el caso era diferente. Si estas dos provincias fueran completamente para la patria musulmana, la población hindú de estas zonas tendría que permanecer como súbditos de los musulmanes. A causa de este miedo, los hindúes de estas provincias fueron capturados por la fobia musulmana y por eso exigieron una patria independiente para los hindúes. Con la petición de India, el Punjab y Bengala también se dividieron. ¿Dónde descansa el error? Cuando, como resultado del sentimiento antibritánico, la nación india se formó en el siglo XIX, los entonces líderes de la India deberían haber iniciado una lucha por la independencia económica, en vez de lanzar un movimiento político. Todos los hindúes podían haber luchado unidos, sin haber sentimiento hindú, musulmán, punjabi o marathi en esa lucha económica, y como resultado se podía haber desarrollado un sentimiento de antiexplotación en India. Este sentimiento podía haber fortalecido a los hindúes. Si no hubiera habido lucha por la independencia política, el miedo a que los musulmanes tuvieran que permanecer bajo la soberanía de los hindúes tras la independencia de India no habría surgido en sus mentes. La ausencia de hindufobia no hubiera aparecido a la demanda de una patria de la nación musulmana. Y cuando India hubiera obtenido la independencia económica, los hindúes y los musulmanes habrían vivido juntos como hermanos y hermanas en una India sin dividir. La lucha por la independencia económica también habría traído la independencia política. Habría habido algún retraso, pero la independencia política habría llegado con seguridad. La partición de la India. Cuando los británicos decidieron abandonar India bajo la presión económica y política, la India no dividida fue la petición de los líderes hindúes, mientras que los líderes musulmanes exigieron una patria musulmana. No había margen para un acuerdo amistoso entre estas dos peticiones. Por tanto, los británicos tuvieron que dividir la India. Poco importaba si a la India le gustaba o no. En semejantes circunstancias, ¿habría alguna forma de que los líderes evitaran la partición de la India? Sí la había. Si hubieran comenzado un movimiento por la independencia económica, en lugar de aceptar la partición de la India, habría sido posible formar una India unida e independiente. Pero ni los líderes hindúes ni los musulmanes lo hicieron, por razones mejor conocidas por ellos. La lucha económica no se habría confinado únicamente a la explotación británica, sino que se habría extendido hasta los explotadores hindúes, sociales, económicos, psicológicos. Cuando los británicos se hubieran dado cuenta de que su explotación no iba a continuar, se habrían visto obligados a conceder la independencia política a la India. Y con la independencia política, la explotación por parte de la población local también habría llegado a su fin. Pero los líderes hindúes y musulmanes provenían de la clase burguesa, por lo que no les gustó esta idea. Querían libertad manteniendo vivo el capitalismo social, económico, psicológico, etc. Por esta razón, aceptaron la independencia política de la India dividida. Ven ustedes, por intereses económicos. Hay dos razones más por las que no querían la independencia económica. Una de las razones fue que los que fueron líderes en la lucha por la independencia política podrían no ser líderes adecuados para la lucha por la independencia económica. Especialmente, la lucha por la independencia económica podía conducir a una revolución de masas y al derramamiento de sangre en cualquier momento. Y había muchas posibilidades de que aparecieran líderes jóvenes entre los revolucionarios. Los líderes pensaron en esto y no deseaban esto. Intentaron controlar la revolución sangrienta, predicando la teoría de la no violencia. Los líderes tenían una debilidad más en este asunto. La mayoría de ellos, tanto hindúes como musulmanes, habían envejecido
en el transcurso de la lucha política. Posiblemente pensaron que si comenzaban una nueva lucha por la independencia económica y esa lucha duraba mucho tiempo, la oportunidad de controlar al gobierno no llegaría a ellos. Quizá con esta idea en mente dieron su consentimiento a un crimen atroz como la partición de la India. ¿Dónde está el error? Los factores que hicieron de Europa un país de muchas naciones también son aplicables a India. Por el contrario, las diferencias que existen en India entre una nación provincial y otra son mayores que las que existen en Europa. Las naciones provinciales tienen sus propios idiomas, modales, costumbres, forma de vida, raza, entonación, historia y tradiciones. Algunas de ellas tienen su propia escritura, calendario, vestimenta y leyes de herencia. Las diferencias entre las naciones europeas no son tan grandes. Aún así, en la lucha por la independencia, el idioma inglés y el sentimiento antibritánico convirtieron a India en una nación. Con la salida de los británicos, no hay sentimiento antibritánico y, por consiguiente, la nación india ha muerto. Hoy solo quedan unas pocas personas que se consideran hindúes. Algunos se consideran punjabis, otros como anditres, algunos como bengalíes, como bhumihars, como rajputs, etc. Ninguno de ellos son hindúes. El único puente que los conecta actualmente es el débil vínculo del lenguaje inglés. Esos que se guían por un falso sentido de patriotismo incluso intentan actualmente eliminar ese lenguaje. Está claro que con el destierro del idioma inglés, el funeral de una nación india será completado. Con la salida de los británicos de India, es decir, con la muerte del sentimiento antibritánico, debería haberse creado un sentimiento nuevo. Pero los líderes hindúes fallaron al no hacerlo. Los líderes pakistaníes lo hicieron en cierta medida. Al principio utilizaron el sentimiento anti-hindú en lugar del sentimiento antibritánico. Y más tarde se creó un sentimiento anti-hindú sobre la cuestión del problema de Cachemira. Estos sentimientos ayudaron al pueblo de Pakistán hasta cierto punto. Pero en India no hay ningún sentimiento en absoluto. Al igual que Pakistán, India tuvo muchas oportunidades de utilizar varios sentimientos, pero sus líderes no los utilizaron. Vagaron por el reino de la imaginación. Y ahora vemos los lapsos del liderazgo hindú. Es muy lamentable que no se haya hecho ningún esfuerzo para formar una nación sobre la base de un sentimiento fuerte. Al contrario, el pequeño vínculo de unidad que existía en la sociedad hindú se echará a perder por las acciones imprudentes de esos líderes. Los tres grandes fallos del liderazgo actual que van a destruir la unidad de la India son: 1. El esfuerzo por demarcar las fronteras provinciales sobre una base lingüística. 2. La cuestión del idioma nacional. Y 3. El uso de lenguajes locales como medio de instrucción en la escuela superior. Límites provinciales. Ya dije que India es un país de muchos idiomas, religiones y costumbres. Un estudiante común de ciencias políticas puede entender fácilmente que el resultado de dar a cualquier sentimiento la oportunidad de crecer en base a estas diferencias sería perjudicial para los intereses del país. Aún así, los líderes cometieron ese mismo error al asumir el trabajo de formar provincias sobre una base lingüística. Hoy existe una tira y afloja entre los distintos grupos lingüísticos sobre la cuestión de quién controla los distritos, subdivisiones, estaciones de policía e incluso las aldeas. Las consecuencias de esas disputas serán extremadamente peligrosas en un país donde no existe nada que se pueda llamar nación. Ahora ha llegado el día de que los simpatizantes de India reflexionen sobre este asunto. Habría sido tolerable hasta cierto punto si los estados pudieran haberse formado completamente sobre la base del lenguaje en un lapso de tiempo muy corto, pero ni eso se hizo. Por supuesto, no es posible determinar con precisión las fronteras de las provincias
sobre una base lingüística. Es decir, en todas partes habrá algunas áreas bilingües o trilingües. Incluso entonces, lo que podía hacerse sobre una base lingüística no lo hicieron los líderes. El resultado es que las minorías lingüísticas en toda India sufren un complejo de desesperación. Realmente hablando, era inapropiado para los líderes levantar la cuestión de la formación de estados en base al lenguaje. Hace algún tiempo, en cierto estado, algunos líderes declararon que la Comisión de Fronteras no les había hecho justicia, por lo que se disociaron de la India. Miren la condición de la llamada nación de la India. Esta parte la podemos dejar aquí porque lo que continúa es cómo va llegando hasta la actualidad y él quiere decir que estos problemas que son el origen, la génesis de de falsas naciones o naciones inexistentes, aunque se consideran como tales, están basadas en esas peculiaridades de raza, idioma, religión, etcétera, y no en un verdadero sentimiento de unidad que los haya cohesionado con una democracia económica. Y no centrarse tanto en resolverlo a través de la política. Porque aunque se haya conseguido democracia política, no ha resuelto ni los sentimientos ni los problemas de la gente. Porque no hay una democracia económica. La gente carece, vive pobre, no tiene esperanza o gasta todo el tiempo de una vida en conseguir dinero para la subsistencia. Y no puede dedicarse al verdadero desarrollo de su potencial físico, mental y espiritual. En este ejemplo, habrán visto cómo desde épocas remotas el ser humano se ha ido equivocando continuamente y no consigue formar una nación donde todos estén unidos y tampoco un concepto de familia con un único padre cuya herencia es el universo. ¿Comprenden hasta dónde quiere llegar Baba? Sí, claro. A mí me parece muy interesante, la verdad. Como con el amor yo creo que se puede cambiar todo, ¿no? Al final de cuentas yo creo que esa es la conclusión a la que quisiera llegar Baba o quiso llegar Baba. Claro, desde un punto de vista práctico, si hubieran reivindicado la democracia económica y si hubieran concentrado el esfuerzo en ese aspecto de la vida, entonces, claro, en una sociedad, dice Baba, donde la gente tiene las necesidades básicas cubiertas y sus aspiraciones se ven con capacidad para cumplirse y sus expectativas, ¿para qué hacen falta los ladrones? Ya nadie tendría necesidad de robar. Porque todo el mundo tendría todo lo que necesita para vivir. Además de su tiempo, para dedicarlo al desarrollo y del potencial y además llegar a la unificación con el ser, a tener vida espiritual. Si eso ahora hay que transformar todo el entramado que hay de política mundial. En algunas otras partes del mundo hay monarquías recalcitrantes, en otras partes del mundo hay dictaduras, en gran parte del planeta hay mucha explotación del ser humano, una explotación del reino animal y muy poco cuidado de
del reino vegetal. No hay respeto por las leyes naturales, porque es que incluso se desconocen. Hay países donde de ese tema no se habla, ni está, esos tópicos no están en los temas de estudio de los escolares ni de los universitarios. Entonces, estudiar ciencias políticas en un país que no tiene independencia económica, que no tiene democracia económica, pues ¿qué sentido tiene? ¿Solamente para estar administrando deudas? ¿Para estar administrando la deuda pública? ¿Para crear más infelicidad en la sociedad? ¿Dónde está la solución de los políticos? No la tienen. Mira, en el caso de India prefirieron partir la India en dos cuando se marchaban los ingleses y allá que se queden los hindúes, que nosotros los musulmanes nos quedamos por aquí. Actualmente hay otro lío, porque el presidente actual que tienen, Modi, tampoco sabe resolver ni manejar este sentimiento que hay en el corazón de la gente. Se vive en un mismo territorio, pero los sentimientos están todos divididos. Porque lo menos que hay en el planeta es democracia económica que permita que las necesidades de los seres humanos estén cubiertas y que esta vida no sea infeliz. ¿Se entiende, no? La directriz de Baba y el objetivo. Si no, no se puede crear el prama, el equilibrio en el mundo material, en el mental y en el espiritual. Y por eso él explica dónde estaba el error y qué es lo que hay que hacer para no volver a cometerlo, porque lo cometió la primera sociedad que había en la India, lo cometió después la sociedad vedantista aria, después la budista, después la brahmánica, y Sankaracharya pues también contribuyó al error, junto con los reyes que lo apoyaron, luego los británicos, hasta la fecha actual, pasando por los musulmanes, y lo que queda actualmente es pues solamente implementar Proud. Si no, no se podrá llegar a un sentimiento de unidad y muchísimo menos compartir y sentir que todos están en el mismo barco. Si el barco se hunden todos. Bueno, hasta lo que hemos visto aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna reflexión sobre lo que Baba explica? Bueno, yo mientras te escuchaba, hice como un pequeño escrito, no sé si lo puedo leer. Sí, sí, claro. Acerca del tema. Bueno, dice, me estaba preguntando mientras estabas hablando, ¿qué hacer para unificar y fusionar los ideales y los sentimientos y cómo lograrlo sin la guerra? Bueno, si una nación se conforma por el sentimiento, entonces hay que hacer de la tierra y de todos sus reinos una nación con el sentimiento espiritual y todo lo que éste conlleva, más allá o independientemente de una religión o gobierno o ideología o geografía, ya que creo que es el único sentimiento de verdadero cambio y el único sentimiento con el que todos nacemos de fábrica, evitando así un sentimiento basado en el poder, en el control o en el patriotismo creado por una geografía específica. Y cómo el idioma es importante para quitar, y cómo el idioma es importante para quitar barreras entre la comunicación a la hora de unificar, pues hacer del amor hacia otra persona, sin importar nada, un lenguaje sin palabras y ayudarse mutuamente. Y ya ese fue como un pensamiento que me surgió. Tu reflexión, sí.
Ujú. Respecto a un lenguaje universal, se sabe que es el sentimental, el emocional, el lenguaje mudo, se entiende. Pero tiene que haber una forma de comunicación. Más adelante, en el discurso de Baba, él va explicando el uso, la protección de las lenguas, especialmente aquellas que tienen un mayor conexión con con los poemas, con la estructura de la lengua sánscrita, que por ejemplo es útil para las prácticas espirituales, aunque no lo sea, para el resto sea como una lengua muerta, como puede ser la griega. Es decir, que cada lugar tiene cierta configuración. Lo que tiene que conseguirse es que ese lugar, cualquiera que sea, de la tierra entera, es que tiene que tener una independencia conectada a la otra unidad independiente, y entonces se vuelven todas esas unidades interdependientes. Con esa estructura, que es la que hay que construir, se puede aspirar a una democracia económica, dice él. Para eso los líderes no pueden ser ni ambiciosos ni estúpidos como los que él ha descrito hasta ahora, que por un interés material o de otro tipo, pero que no le interesa a la sociedad, entonces, bueno, yo prefiero, que se parta en dos, mientras yo me quedo con mi trozo. Nosotros tenemos nuestro idioma, sí, eso se puede defender. Lo que tú no puedes romper es la conexión con la otra parte, porque ambas partes, es lo que está explicando Baba, constituía la India. Entonces, lo que no se puede hacer es que si un país conquista a otro y le imprime su lenguaje, le obliga, no se siente parte de ese país, sino que lo utiliza para sacar dinero, rentabilidad. Entonces, la gente que vive en ese lugar se siente explotada, no protegida, apoyada, entendida, comprendida, como harían, por ejemplo, dos hermanos. Ese modelo de sociedad no lleva a la consecución ni de la democracia económica, ni muchísimo menos de que todos los seres humanos cuenten con seguridad y garantía de las 5 necesidades básicas de la vida cubiertas. Que ese es el punto de partida. Con el estómago vacío y la mente llena de problemas y preocupaciones, nadie se puede concentrar en el mantra. O si se concentra 10 minutos, cuando abra los ojos, que se acaba la práctica, vuelta a los problemas otra vez. Le va a tocar el timbre el dueño de la casa para decirle que le pague el alquiler, le va a mandar una carta al banco diciéndole que si no lo desahucia, si no le paga, etc. Es decir, que el modelo actual, tanto capitalista que hemos visto a lo largo de las clases como comunista, son, al final, se quedan en prácticas sociales erróneas o que conducen a la insatisfacción porque no llevan a la plenitud ni al equilibrio del prama que estábamos hablando, ni como Baba ha puesto el ejemplo de India, que es el lugar donde él nació, y como él explica, pero también compara cómo en Europa, con el sentimiento religioso, pues no, porque si no tendría que haber dos naciones. Lo que hubo es muchas guerras entre católicos y protestantes, a matarse todos los países, por ver qué versión de Jesucristo es la que dominaba, si la versión católica o la versión protestante. En otros lugares ocurrió lo mismo. Y si no, es por afán de conquista. Pero nunca es para crear una sociedad
armoniosa, satisfecha, productiva y elevada. Parte de tu reflexión, yo entiendo que coincide con lo que Baba aspira. Pero para poder llegar a esa comprensión espiritual, a ese amor profundo, a esa camaradería y sentirse hermanos, las personas no pueden estar heridas, dolidas, hambrientas, porque aunque nosotros las amamos, pero ¿cómo les damos de comer a toda la población? ¿Cómo las ponemos bajo techo cuando esté lloviendo o esté nevando? ¿Cómo les damos medicina cuando se enfermen? Hay que organizarse. Y para eso Baba hizo el Prado, que es la fórmula que no se ha implementado en el planeta, creo yo, como él hubiese querido, pero que es la única que presenta la alternativa a todo lo que ya se ha probado a lo largo de milenios y que no ha sido de mucha ayuda.